diferencia entre la dinámica del movimiento de los fluidos y la dinámica de los movimientos de las partículas y del cuerpo rígido que ya hemos estudiado en capítulos anteriores. Empleamos aquí conceptos ya conocidos para analizar la dinámica de los fluidos, incluyendo las leyes de Newton del movimiento y la conservación de la masa y de la energía. Así pues, en este capítulo aplicaremos estos principios a los fluidos, los que describimos empleando variables tales como la presión, la densidad, que hemos presentado ya en el capítulo 17. Comenzaremos con un modelo simplificado del flujo del fluido, del cual no tendremos en cuenta las fuerzas de disipación. Este enfoque es similar a nuestro estudio previo de la dinámica de la partícula, donde en un principio no tomamos en cuenta las fuerzas de disipación, en este caso de fricción, ¿verdad? Una ventaja de este acceso es que permite un análisis en términos de la conservación de la energía mecánica, como se realizó, ¿verdad?, en el capítulo 8 para el caso de las partículas. Más adelante, en el presente capítulo, ofreceremos una descripción breve de los resultados interesantes y poco usuales que suceden en los fluidos reales cuando se toman en cuenta las fuerzas de disipación llamadas fuerzas viscosas. Bueno, entonces vamos a ingresar a la sección 1, es prácticamente una visión, bueno, dos visiones de cómo estudiar los fluidos en movimiento. Entonces, una de ellas, ¿verdad?, consiste en dividirlo en elementos de volumen infinitesimal, a los cuales podemos llamar partículas fluidas, y vamos a seguir el movimiento de cada una de esas partículas. Si conocemos la fuerza que actúa sobre cada partícula, entonces podemos resolver para la posición y la velocidad de cada partícula en función del tiempo. Este procedimiento, que es una generalización directa de la mecánica de la partícula, fue desarrollado por primera vez por Joseph-Louis Lagrange, aunque sucede lo mismo que cuando vimos la cinética, ¿verdad? La teoría cinética de los gases, que es complicado aplicar las leyes de Newton o las ecuaciones de dinámica a cada una de las partículas que conforman el gas. De igual manera, aquí sería complicado aplicar las ecuaciones de movimiento a cada una de las partículas fluidas, ¿verdad?, que podríamos considerar. Pero bueno, existe otro enfoque que es distinto, que desarrolló Leonard Euler y que es más conveniente. Entonces, en él abandonamos el intento de especificar la historia de cada partícula del fluido. Entonces, nos enfocamos, ¿verdad?, a determinar la densidad y la velocidad del fluido en cada punto en el espacio y en cada instante de tiempo. Es decir, nosotros nos fijamos en un punto del fluido, ¿verdad?, que va a tener unas ciertas características. Y bueno, cada vez que una partícula, ¿verdad?, pase por ese punto, va a adquirir esas propiedades de densidad y velocidad que tiene el fluido, ¿verdad?, en ese sitio. Y lo que dice aquí, ¿verdad?, si especificamos la densidad y la velocidad del fluido en cada punto en el espacio y en cada instante de tiempo. Entonces, este es el método que usaremos. Entonces, vamos a describir, ¿verdad?, el movimiento del fluido, especificando la densidad en cada punto y en cada tiempo, ¿verdad? Vamos a tener la coordenada para una posición en el espacio X, Y, Z y a un cierto tiempo. Y de lo mismo va a pasar con la velocidad, ¿verdad? En ese punto donde la densidad está dada por ρ, el fluido que pase por ese punto va a tener una velocidad v. Y entonces vamos a centrar nuestra atención en lo que está sucediendo en un punto particular del espacio, en ese tiempo determinado, bueno, más que en el espacio, en el fluido, ¿verdad? Un punto donde se ubique el fluido, en lugar de que nos ocupemos de ir siguiendo la trayectoria de una partícula o de varias partículas, ¿verdad?
durante el movimiento a través del fluido. Y entonces, así cualquier cantidad, ¿verdad?, que utilicemos para describir el fluido, en este caso, por ejemplo, la presión P va a tener un valor definido en cada punto en el espacio y en cada instante de tiempo. Si bien esta descripción del movimiento del fluido centra la atención sobre un punto en el espacio en lugar de sobre una partícula de fluido, no podemos evitar seguir a las partículas del fluido en sí mismas, cuando menos durante intervalos de tiempo cortos. Después de todo, las leyes de la mecánica se aplican a partículas y no a puntos en el espacio. Bueno, ahora vamos a ver algunas características generales de los flujos, ¿verdad?, que tienen los fluidos. Entonces vamos a empezar primero en el caso del flujo, ¿verdad? Si es estacionario o no estacionario. Entonces vamos a tratar de describir el flujo en términos valores de variables tales como la presión y la densidad y la velocidad de flujo en cada punto del fluido. Si estas variables son constantes en el tiempo, se dice que el flujo es estacionario. Es decir, si en cada punto del fluido, la presión, la densidad y la velocidad del flujo, ¿verdad?, es constante, entonces se trata de un flujo estacionario. Entonces, cada una de estas variables, la presión, la densidad y la velocidad, pueden cambiar de punto a punto en el fluido a lo largo de todo el flujo, pero en un determinado punto, ¿verdad?, en el espacio que vamos a considerar, ahí siempre van a ser constantes. Entonces va a tener unas características de presión, densidad y velocidad cuando una partícula pase por ese punto que está caracterizado por esas variables. Si la partícula sigue fluyendo, cuando pase por otro punto, ¿verdad?, entonces va a tener otros valores de densidad, presión y velocidad. Pero en general, para este caso, ¿verdad?, cuando es estacionario, entonces estas variables van a ser constantes, ¿verdad?, para el caso de el flujo estacionario. Bueno, creo que aquí lo aclara el texto, ¿verdad? Los valores de estas variables cambian por lo general de un punto a otro, pero no cambian con el tiempo en cualquier punto particular. A menudo puede conseguirse esta condición a velocidades de flujo bajas. Una corriente que fluya continuamente es un ejemplo en el flujo, pero es un ejemplo en el flujo que no es estacionario, como de una ola gigante provocada por la marea. Las velocidades v son funciones del tiempo. En el caso del flujo turbulento, tales como en los rápidos de un río en una caída de agua, las velocidades varían erráticamente de punto a punto, así como de tiempo a tiempo. Es decir, para un flujo que no es estacionario, entonces no podemos tener en un punto las propiedades de densidad, velocidad y presión constantes, ¿verdad? Y eso pasa entonces en alguno de estos flujos, como vemos aquí, generalmente en los flujos turbulentos. Si nosotros tenemos un flujo, vamos a suponer, está como en la figura 1, y entonces aquí estuviera fluyendo de derecha a izquierda, y yo me colocara aquí en este punto donde está como un sol pequeño. Entonces, si fuera un flujo estacionario, entonces este punto tiene unas características muy específicas de densidad, presión y velocidad. Entonces puede venir por aquí una partícula, ¿verdad?, con una cierta velocidad distinta, pero cuando pase por esta posición va a adquirir la presión, velocidad y densidad que caracterizan este sitio. Pasando aquí pudiera llegar a otro punto, ¿verdad?, que tiene ciertas características de
presión, volumen y densidad, ¿verdad? Pero ahí los sitios están completamente caracterizados por esas variables. Este concepto ya lo hemos visto, ¿verdad? Cuando un fluido es compresible o incompresible, ya habíamos visto que en el caso de los gases, ¿verdad? Se comprimen muy fácilmente, es decir, si aplicamos una presión, entonces cambiamos su volumen, a diferencia de los líquidos y los sólidos, donde son menos susceptibles a la fuerza. El flujo de un fluido puede ser compresible o incompresible. Si la densidad de un fluido es constante, independientemente de las coordenadas y del tiempo, su flujo se llama incompresible. Puede considerarse usualmente que los líquidos fluyen incompresiblemente, pero aún en un gas altamente compresible, la variación de la densidad puede ser insignificante y para objetos prácticos podemos considerar que el flujo es incompresible. Por ejemplo, al volar a velocidades mucho menores que la velocidad del sonido en el aire, que se describe como aerodinámica subsónica, el flujo del aire sobre las alas es casi incompresible. Ok. Es decir, si el gas, ¿verdad? O el aire, en este caso, que no esté sometido a una presión muy fuerte, entonces se puede estar moviéndose de punto a punto en el gas o en el aire, en este caso, y la densidad va a ser prácticamente la misma, por lo tanto, el fluido es incompresible. Otra característica, los fluidos pueden ser viscosos o no viscosos. Esto tiene que ver, ¿verdad?, con las fuerzas de disipación, como en el caso de los objetos, veamos que era la fricción, bueno, en este caso la viscosidad. En el movimiento de los fluidos, la viscosidad es análogo de la fricción en el movimiento de los sólidos. Cuando un fluido fluye de modo que no disipe energía por medio de fuerzas viscosas, se dice que el fluido es no viscoso. En muchos casos, como en problemas de lubricación, la viscosidad es extremadamente importante. Por ejemplo, los aceites para motor se denominan de acuerdo a su viscosidad y a su variación con la temperatura. En otros casos, la viscosidad puede ser de poca importancia relativamente y al despreciarla podemos emplear una descripción más sencilla en términos de flujos no viscosos. Es decir, cuando se disipan, ¿verdad? Cuando se disipa energía en el flujo de los fluidos, entonces son viscosos. Cuando no hay pérdida, ¿verdad? Entonces, pero cuando hay pérdida son viscosos, cuando no hay pérdida son no viscosos. El flujo de los fluidos puede ser rotatorio o no rotatorio. Bueno, este es el caso que, bueno, no sé si a ustedes les ha tocado ver corrientes de, no sé, de arroyos, de ríos, que luego se forman como remolinos pequeños, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, los fluidos son rotatorios, o sea, dentro del mismo flujo del fluido se producen algunos remolinos. Entonces, en ese caso dice que los fluidos son rotatorios. O sea, es diferente a que la trayectoria del fluido, ¿verdad?, puede dar vuelta o ser como un bucle, ¿verdad?, pero todo el fluido en sí. Ese no sería rotatorio, es que dentro del flujo, de todo el flujo, se formen remolinos, ¿verdad?, dentro del fluido. Si un elemento del fluido en movimiento no gira en torno a un eje que pase por el centro de masa del elemento, se dice que el flujo es no rotatorio. Podemos imaginar una pequeña rueda de paleta sumergida en el flujo en movimiento. Es esta que está aquí, la que me refería hace un momento. Aquí tenemos una rueda con paletas, vamos a suponer que está dentro de ese fluido. Si la rueda se mueve sin girar, el movimiento es no rotatorio. De otro modo será rotatorio.
Nótese que un elemento en particular del fluido puede moverse en una trayectoria circular y experimentar también un flujo no rotatorio. Una analogía es el movimiento de las góndolas colgantes de una rueda gigante de feria. Aun cuando la rueda gire, las personas que viajan en las góndolas no giran respecto a su centro de masa. El remolino que se forma cuando el agua fluye por el drenaje de la bañera es un ejemplo de esta clase de flujo no rotatorio. Y bueno, ya después de ver las características del fluido, entonces vamos a ver de manera específica cuál va a ser el fluido con el que vamos a trabajar en principio. Para simplificar la descripción matemática del movimiento de un fluido, limitaremos nuestra exposición de la dinámica de los fluidos en su mayor parte al flujo estacionario, incompresible, no viscoso y no rotatorio. Es decir, no va a cambiar sus propiedades, ¿verdad? Y también aquí no va a cambiar su densidad, no va a haber disipación y no va a haber vórtices o remolinos dentro del fluido. Sin embargo, bueno, esto sería algo ideal, por lo tanto dice aquí el texto, sin embargo, corremos el riesgo de que con tantas suposiciones simplificantes ya no estemos estudiando un fluido real. Además, a veces es difícil decidir si una propiedad determinada de un fluido, digamos su viscosidad, puede ser despreciada en una situación particular. A pesar de todo, el análisis restringido que vamos a llevar a cabo tiene una aplicación amplia en la práctica, como se verá más adelante. Bueno, entonces vamos a ver a continuación lo que son las líneas de corriente, que esas nos van a servir también para hacer una descripción del fluido, ¿no? Bueno, en el flujo estacionario la velocidad v en un punto dado es constante en el tiempo. Entonces vamos a ver aquí, consideremos el punto P en esta figura. Dentro del fluido, vamos a suponer que todo esto está inmerso en el fluido, entonces vamos a seguir, tenemos este punto P. Entonces, este punto P no va a cambiar en el tiempo, en un flujo estacionario, es decir, cada partícula que pase por aquí va a tener una velocidad V, una velocidad P, una determinada densidad y una determinada presión. Bueno, aquí lo dice, ¿verdad? Cada partícula de fluido que llegue a P pasará con la misma velocidad y en la misma dirección. El movimiento de cada partícula que pase por P sigue entonces la misma trayectoria llamada línea de corriente. Cada partícula de fluido que pase por P pasará más tarde por más puntos a lo largo de la línea de corriente, tales como Q y tales como R. Y de igual manera, cada punto que pase por R debió haber pasado previamente por P y por Q, ¿verdad? Entonces, ya que tengo varios puntos establecidos, ¿verdad? Con ciertas características, entonces todos estos puntos, ¿verdad? Me van a configurar lo que es una línea de corriente. Y entonces en esa línea de corriente puedo tener establecidos ya algunos puntos. Y bueno, aquí se hace la aclaración, ¿no? La magnitud del vector velocidad de la partícula de fluido cambiará en general al moverse a lo largo de la línea de corriente. Es decir,
Bueno, podemos observar aquí en la figura que este vector, ¿verdad?, de velocidad Vp no es el mismo, ¿verdad?, que aquí ni en Q ni en R. Pudiera tener la misma magnitud, tal vez, pero no tiene la misma dirección, o incluso, ¿verdad?, puede cambiar la magnitud y la dirección también. Otra cosa importante. Si observan aquí, ¿verdad?, esto va a ser siempre la magnitud, bueno, el vector velocidad en cualquier punto de la línea de corriente va a ser tangente a dicha línea, ¿no? Digamos, por aquí van a pasar las partículas, entonces el vector siempre es tangente a la línea de corriente. Otra cosa importante es que dos líneas de corriente no pueden cruzarse entre sí, ya que si lo hicieran, una partícula de fluido que llegue podría seguir un camino u otro, y el flujo no podría ser estacionario. En el flujo estacionario, el patrón de las líneas de corriente no cambia con el tiempo. Entonces, esto es importante, ¿no? Si nuestros flujos estacionan, entonces no se van a cruzar estas líneas de corriente. Entonces, aquí tenemos un dibujo, ¿verdad?, de un flujo de un fluido donde tenemos muchas líneas de corriente, y entonces podemos deducir que es estacionario, ya que sus líneas de corriente no se cruzan. En principio podemos trazar una línea de una corriente a través de cada punto del fluido. Suponiendo un flujo estacionario, elegimos un número finito de líneas de corriente para formar un haz, como el patrón de líneas de corriente de la figura 3, este de aquí, ¿verdad? Este sería un haz de líneas de corriente que forman un tubo de flujo. Esta región tubular se llama tubo de flujo. La frontera de este tubo consiste en líneas de corriente a las cuales la velocidad de las partículas fluidas es siempre tangente. Así pues, ningún fluido puede cruzar la frontera de un tubo de flujo, y el tubo se comporta un tanto como una tubería de la misma forma. El fluido que entra por un extremo debe salir por el otro. Es decir, si tomamos como límite de la superficie de este tubo de flujo, debemos recordar que la velocidad de las partículas siempre es tangente, ¿verdad?, a una línea de corriente, por lo tanto no pueden penetrar, ¿verdad?, ni salir de este tubo. Bueno, ahora vamos a hacer referencia a esta figura que tenemos aquí, la figura 4. Vamos a tener un tubo de flujo, donde por este extremo, si cortáramos, bueno, aquí tendríamos una sección transversal A1 en el punto P. Y aquí en el punto Q tendríamos una sección transversal A2. Consideremos en detalle el flujo del fluido por un tubo de flujo como el que se muestra en la figura 4. El fluido entra en P, donde el área de la sección transversal es A1, y sale en Q, donde el área es A2. Sea V1 la velocidad de las partículas de fluido en P, y V2 la de las partículas en el intervalo del tiempo delta T, perdón, en Q. Es decir, la partícula que pase por aquí, bueno, las partículas van a tener una velocidad V1, y las que pasen por este lado van a tener una velocidad V2.
En el intervalo de tiempo delta t, un elemento de fluido recorre aproximadamente la distancia b delta t. Es decir, velocidad por tiempo, esto nos da distancia. Por lo tanto, en un tiempo delta t, aquí veríamos que se movería un cierto volumen de fluido, ¿verdad? Que tendría el área de esta sección transversal y tendría un grosor que sería b delta t, ¿verdad? Entonces quiere decir que en un cierto tiempo delta t, por esta sección transversal, pasó un volumen A1, B1 delta t, y de igual manera en esta parte, ¿verdad? En un tiempo delta t, pasaría a un volumen de fluido que sería A2, B2 delta t. Entonces el fluido que cruza A1 en el intervalo del tiempo delta t tiene un volumen de A1, B1 delta t aproximadamente. Si su densidad en esa ubicación es ρ1, entonces la masa de fluido delta M1 que cruza por A1 es alrededor de delta M1 es igual a ρ1, A1, B1 delta. Digamos que podríamos considerar como un prisma, como un cilindro pequeño, donde A1 sería la base del cilindro y B1 delta T sería la altura. Obviamente aquí está acostado el cilindro, ahora aquí tendríamos un cilindro muy pequeño, sería la base y la altura sería aquí. Podríamos considerar como algo ideal como el volumen de una moneda, ¿no? Digamos que sería un fluido, ¿verdad? Parecido a una moneda que está circulando ahí de fluido. Y bueno, si ese volumen lo multiplicamos por la densidad ρ1 que va a haber en este punto, entonces tendríamos la masa que atraviesa esa sección transversal del tubo de flujo. Entonces, el flujo de masa, definida como la masa de fluido por unidad de tiempo que pasa por cualquier sección transversal, es entonces delta M1 entre delta T es igual a ρ1 a 1B1 aproximadamente. Entonces, digamos, la masa por unidad de tiempo que pasa por el área, la sección transversal de área A1 sería ¿verdad? ρ1 a 1B1. Y si nos damos cuenta, A1B1, las unidades de A1B1 serían volumen por segundo al multiplicar por esta densidad del volumen, tendríamos masa por segundo. Debemos considerar que delta T sea lo suficientemente pequeño como para que en este intervalo de tiempo ni B ni A varíen en forma considerable durante la distancia que viaja el fluido. En el límite, según delta T tiende a 0 y obtiene lo siguiente. El flujo de masa en el punto P va a ser ρ1 a 1B1. Bueno, y de manera similar podríamos encontrar el flujo en la sección transversal A2, es decir, aquí en el punto Q. Entonces el flujo de masa en Q sería ρ2 a 2B2, donde ρ y A serían respectivamente las densidades y las áreas en esta sección transversal.
Hemos supuesto, ¿verdad?, que el fluido entra en el tubo únicamente en el punto P, es decir, podríamos considerar una tubería cerrada, ¿verdad? Y sale acá por el punto Q. Y bueno, aquí hay una vocablo que se usa generalmente en la dinámica de fluido. Es decir, entre P y Q no existen otras fuentes por donde el fluido pueda entrar al tubo, ni sumideros por donde pueda salir. Entonces, entre P y Q no existen fuentes ni sumideros, es decir, por ninguna parte se le va a meter más fluido, ¿verdad?, a esta tubería, así entre comillas, pero tampoco va a haber un lugar donde se esté extrayendo fluido. Es decir, todo el fluido que entra aquí por el área A1 va a ser el mismo que salga por el área A2. Además, el flujo es estacionario, de modo que la densidad del fluido entre P y Q no cambia con el tiempo, aun cuando pueda cambiar de lugar a lugar. Así que la cantidad de fluido, ¿verdad?, que entra por esta área 1 por unidad de tiempo debe ser exactamente igual a la cantidad de fluido que salga por esta área A2 por unidad de tiempo. Y eso se encuentra igualando, ¿verdad?, los flujos de masa. Entonces aquí esto me dice que el flujo de masa que entra por el área A1 es igual al flujo de masa que sale por el área A2. O en términos generales, ¿verdad?, como cuando teníamos la ley general de los gases, ¿verdad?, igual aquí. Podemos decir entonces en general que ρAB es igual a una constante. Entonces, si nosotros en este flujo podríamos tomar cualquier sección transversal y entonces en cualquier sección transversal ρAB va a ser constante. Y esto que tenemos aquí, este resultado se conoce como la ley de conservación de la masa en la dinámica de los fluidos. Y bueno, tiene que ver con la observación que hacíamos aquí, ¿verdad? Estamos considerando que todo el fluido que entra por la sección transversal A1, perdón, sale por la sección transversal A2. Es decir, no se está perdiendo, ¿verdad?, ni creando masa. Aquí se conserva la misma masa que entra por el área 1, sale por el área 2. Por eso es a lo que se llama ley de la conservación de la masa en la dinámica de fluidos. Bueno, y entonces vamos a poner atención a esta expresión, a la ecuación 1, y vamos a hacer ahí algunas consideraciones. Si el fluido es incompresible, entonces la densidad va a ser la misma, ¿verdad? Es decir, ρ1 va a ser igual a ρ2, y entonces esta ecuación que teníamos aquí en la 1 se puede escribir todavía de una manera más sencilla, como A1B1 igual a A2B2, a lo que le llamamos a representar con una letra R, y le vamos a llamar la razón de flujo volumétrico o simplemente flujo volumétrico. Entonces el producto de A, ¿verdad?, de la sección transversal A, por la velocidad V de las partículas que pasen por esa sección transversal, va a ser la razón de flujo volumétrico o simplemente el flujo volumétrico. Y podríamos ver aquí las unidades, ¿verdad?, serían unidades de volumen por segundo. Esta área es en metros cuadrados y aquí tenemos metros por segundo, serían metros cúbicos por segundo. Es decir, la cantidad de volumen de fluido
que está pasando por unidad de tiempo. Aquí hay un ejemplo, digamos, podríamos comparar nuestro tubo de flujo que teníamos aquí con este de acá abajo y también ver sobre la conservación de la masa. Aquí tendríamos en un punto P, el fluido se mueve a una velocidad V1 y aquí en un punto Q, el fluido se mueve a una velocidad V2. Otra cosa, no creo que lo menciona más adelante en el texto, pero podríamos hacer una observación aquí. Como esta parte es más angosta, ¿verdad? Que esta, por lo tanto, para que la misma cantidad de fluido que entra por esta sección transversal salga por esta otra, entonces quiere decir que aquí debe fluir más rápido, ¿verdad? Aquí va una cierta velocidad y aquí la velocidad aumenta para que de tal manera toda la masa o todo el fluido que entra pueda ir saliendo. ¿Qué pueden observar en esta región donde la velocidad es V1 y la velocidad es V2? ¿Qué pueden observar en cuanto a las líneas de corriente? ¿Cómo son las líneas de corriente aquí en la región donde la velocidad Que es se van V1? haciendo más angostas. Se van estrechando, ¿verdad? Las líneas de corriente se estrechan. Bueno, entonces esto es importante porque unas líneas de corriente más estrechas que otras, ¿verdad? Indican que el flujo en esa sección, en esa parte, se mueve a mayor velocidad, ¿verdad? O sea, entre más estrechas estén las líneas de corriente, el fluido se mueve a mayor velocidad. Si están más espaciadas, el fluido se mueve de manera más lenta. Bueno, vamos a ver aquí, a lo mejor hay otra cosa importante. La velocidad debe aumentar al estrechar el área de un tubo horizontal. Si no actúa ninguna otra fuerza sobre el fluido, la presión en P debe ser mayor que la presión en Q, de modo que en la dirección PQ actúa una fuerza para proporcionar la aceleración necesaria. Es decir, aquí al aumentar la velocidad disminuye la presión, entonces de este punto a este otro hay una diferencia de presión, eso es lo que genera una fuerza que haga que empuje al agua en este sentido. Y bueno, creo que al igual que la ecuación anterior de la ley de la conservación de la masa, que es igual a una constante, lo mismo va a pasar ahí con la del flujo volumétrico. A1, B1 es igual a A2, B2, entonces el flujo volumétrico va a ser constante y R es igual a A por B y va a ser. Y bueno, como comentaba hace un momento, ¿verdad? Las unidades del flujo volumétrico son metro cúbico por segundo, es decir, unidades de volumen por unidad o entre unidades de tiempo. Nótese que la ecuación 3, a ver, la ecuación 3 es la misma, ¿verdad? A1B1 igual a 2B2. Ajá. Predice que un flujo estacionario incompresible, la velocidad del flujo varía inversamente con el área de la sección transversal, siendo mayor en las partes más angostas del tubo.
podríamos observar la ecuación 3 y observar la figura 5, donde A1, B1 sería en esta parte, esta sección transversal, y A2, B2 sería esta. Entonces, lo que podemos observar que A1, es decir, la sección transversal A1, va a ser mayor que la sección transversal A2. Por lo tanto, si yo despejo de aquí B1, paso esta A1 a dividir, y como A1 es mayor que B2, perdón, A1 es mayor que A2, el cociente A2 entre A1 es menor que la unidad. Así que la velocidad en 1 va a ser menor que la velocidad en 2. Es decir, a mayor área, menor velocidad, a menor área, más velocidad. De igual manera, aquí se puede ver, ¿verdad? Este producto AB igual a una constante es una relación inversamente proporcional, ¿verdad? Si yo paso cualquiera de las dos, ya sea la A o B, a dividir, entonces tengo una variación inversamente proporcional, es decir, si yo paso a dividir la B aquí, cuando la velocidad aumenta, entonces el área disminuye, o viceversa. Cuando la velocidad disminuye, el área aumenta. Aquí está, creo que lo que les comentaba. La constancia de flujo volumétrico a lo largo de un tubo de flujo ofrece una interpretación gráfica importante de las líneas de la corriente, como se ve en la figura 5. Esta de aquí, ¿verdad? En una parte angosta de tubo, las líneas de corriente deben de estar más apretadas que en una parte ancha. De aquí que cuando la distancia entre las líneas de corriente disminuya, la rapidez del fluido debe aumentar. Por lo tanto, concluimos que las líneas de corriente espaciadas indican regiones de velocidad relativamente baja y que las líneas de corriente apretadas indican regiones de velocidad relativamente elevada. Podemos obtener otro resultado interesante al aplicar la segunda ley de Newton para el movimiento al flujo del fluido entre P y Q de la figura 5, la misma que acabamos de ver. Una partícula de fluido en P con una velocidad V1 debe ser acelerada en dirección hacia adelante al adquirir la velocidad hacia adelante V2 más elevada en Q. Es decir, esta partícula que está aquí, ¿verdad? Cuando llegue a este punto se va a mover a una velocidad mayor, por lo tanto se necesita una fuerza para acelerar, es decir, para aumentar su velocidad desde este punto P hasta el punto Q. Esta aceleración puede provenir únicamente de una fuerza ejercida en la dirección PQ, y si no existe ninguna otra fuerza externa, por ejemplo, la gravedad, la fuerza debe surgir en un cambio de la presión en el seno del fluido. Para proporcionar esta fuerza, la presión debe ser mayor en P que en Q. Por lo tanto, en ausencia de otras fuentes de aceleración, las regiones de mayor velocidad del fluido deben estar asociadas con presiones del fluido más bajas. En la sección siguiente trataremos más a fondo esta conclusión preliminar respecto a la dinámica del fluido. Y luego aquí hay una pregunta, creo que eso nos ha sucedido casi a todos, ¿verdad? ¿Ha formado usted parte alguna vez de un fluido humano en el que una muchedumbre de personas tratara de pasar por una puerta angosta? Hacia la parte de atrás la muchedumbre, el área de la sección transversal es grande
La presión es grande, pero la velocidad de avance es bastante pequeña. Una vez atravesando la puerta, la muchedumbre se mueve más rápidamente, la velocidad del flujo aumenta. Este fluido es incompresible y viscoso y el flujo puede ser tanto rotatorio como turbulento. Bueno, aquí viene un problema muestra. La figura 6. Déjenme encontrarla. Esta de aquí. Aquí se está abriendo la llave, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un área 0 y luego un área A. La figura 6 muestra cómo se angosta al caer la corriente de agua que sale por un grifo. El área de la sección transversal A0 es 1.2 centímetros cuadrados y la de A es 0.35 centímetros cuadrados. Los dos niveles están separados por una distancia vertical H de 45 milímetros. ¿En qué cantidad fluye el agua de la llave? Entonces, partiendo de la igualdad del flujo volumétrico, tenemos que A0 B0 es igual a B, donde B0 y B son las velocidades del agua a los niveles correspondientes. Entonces, partiendo de la ecuación de la, creo que esta es de la cinemática, ¿sí? Entonces podemos ver que la velocidad en cualquier punto va a ser igual a la velocidad inicial más 2GH. O eliminando B entre estas dos ecuaciones y resolviendo para BC obtenemos, entonces, ver aquí, esta B que tenemos, la sustituimos en esta de aquí. Y despejamos, ¿no? Creo que no hay problema, ¿no? Se tiene que elevar al cuadrado. Aquí va a quedar una raíz, elevamos al cuadrado y luego despejamos B0. Y entonces tenemos que la velocidad inicial, bueno, sustituyendo valores, da 28.6 centímetros por segundo. Y la razón de flujo volumétrico está de esta manera. Sección transversal inicial por la velocidad inicial es 34 centímetros cúbicos por segundo. Con esta cantidad tardaríamos unos 3 segundos en llenar un frasco de 100 mililitros. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. No sé si alguien tenga preguntas. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos. Parece que no. Ok. Nos vemos el miércoles, ¿verdad? Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, que tenga buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.